se puso detrás de él, apretó el gatillo y sintió el alivio que tanto necesitaba. Frente al juez, Marianne Bachmeier había acabado con la vida del hombre que violó y asesinó brutalmente a su hija. El ajusticiamiento que preparó la mujer conmocionó a toda Alemania. Mientras algunos la apoyaban, otros la veían como una criminal. Pero para Marianne esta solamente era la culminación de un plan que, más que darle tranquilidad, buscaba acabar con la vida del hombre que acabó con la suya. La condenaron a solo 6 años, pero cumplió 3. El juez había entendido la motivación y cómo funcionaba su cabeza en aquel momento, pero años después revelaría la verdad detrás de todo. La historia de Marianne estuvo siempre marcada por la tragedia. La relación con sus padres estaba lejos de ser cercana. Casi no hablaba con su madre y luchaba día a día con el estigma de ser hija de un ex oficial del ejército nazi. Pero el sufrimiento no quedaba ahí, porque cuando tenía 16 años quedó embarazada y su mamá la obligó a dar al bebé en adopción. 2 años después vivió lo mismo, esta vez con un hijo que nació producto de una violación, una de las tantas que sufrió a lo largo de toda su vida. No había luz en la existencia de Marianne, pero cuando cumplió 23, apareció Ana en su vida, la hija que decidió criar como madre soltera, sin importar todo lo que eso implicaba en la época. Ana se convirtió en los ojos de Marianne. Todo lo que hacía tenía relación con el bienestar de su pequeña hija. En ella veía una esperanza de surgir y de alejarse, por fin, de todo el sufrimiento que vivió cuando era más joven. Pero cuando todo florecía, apareció la sombra de Klaus Grabowski, un carnicero de la zona que se convirtió en la peor pesadilla imaginable de ella y de su pequeño. Ana le había dicho a su madre que iría a jugar con un amigo. Sin embargo, había sido seducida por Grabowski, quien la invitó a su casa para que pasara tiempo con sus gatos. Eso fue suficiente para que la niña decidiera mentirle a su mamá y emprendiera rumbo al lugar donde se acabarían todos sus sueños. Lo que sigue es brutal. Llegó a la casa de este despiadado carnicero y comenzó una pesadilla de la que no pudo escapar. Fue secuestrada, violada y posteriormente asesinada. El plan del terrible criminal era enterrar el cuerpo y luego hacer como si nada hubiera pasado. Pero cometió el error de decirle a su novia, quien finalmente terminó por entregarlo a la policía. Lo sucedido era escalofriante y fue lo que finalmente destruyó por completo el mundo de Marianne. Apenas supo lo que había sucedido con su hija, juró venganza. No se lo dijo a nadie, pero en su cabeza había una idea clara. Tenía que tener algún tipo de retribución por todo el sufrimiento que tuvo que pasar Ana antes de dejar este mundo. Y fue así como, sin que nadie supiera, se hizo de una pistola Beretta M1934. Aprendió a usarla y se preparó para el gran día. Fue parte de las audiencias en contra de Klaus Grabowski, y pese a que no dijo absolutamente ninguna palabra, sí se hacía notar ahí. Su dolor era algo que no pasaba desapercibido. Su hora de participar llegaría el 6 de marzo de 1981. Estaba todo previsto para que declarara en contra del hombre que asesinó de la manera más macabra posible a la pequeña Ana. Pero en su cabeza había otra idea, una muy diferente. Llegó un poco más tarde a la corte. Los guardias no la revisaron como se revisa a todo el mundo, sin saber que en su abrigo escondía el arma con la que estaba determinada a cobrar venganza. Cuando Marianne entró a la sala de audiencias, el criminal ya estaba sentado. Ella se acercó tranquilamente hasta su espalda y cuando nadie lo esperaba, desenfundó la pistola y disparó en 8 ocasiones, aunque la última bala no salió. La imagen los dejó a todos congelados, salvo a los guardias que llegaron a retenerla tras su venganza. Estaba en una especie de trance, pero pudo decir algunas palabras. Sentía felicidad porque había hecho justicia, pero estaba frustrada porque no pudo dispararle de frente para que pudiera verle la cara. Cerdo, mató a mi hija. Quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda. Espero que esté muerto. Marianne decidió decirle a los investigadores que no estaba completamente consciente de lo que hacía. Sin embargo, nadie le creía. Muchos ponían en duda el que no hubiese practicado con la pistola antes de usarla.
Y fue ahí, entre todas las pericias, que le pidieron que escribiera algo en un papel para analizar su escritura. Esa era una forma para ver si estaba o no en una especie de trance. Lo que anotó Marianne los dejó a todos sorprendidos. Lo hice por ti, Ana, junto a 7 corazones, uno por cada año que alcanzó a vivir la pequeña, y también por la cantidad de balas con las que mató a Klaus Grabowski. La sociedad alemana estaba completamente dividida. Mientras unos la apoyaban y la tildaban de la madre vengadora, otros la veían como una criminal que hizo justicia de la peor manera posible. Finalmente sería condenada a cumplir 6 años de prisión, aunque solo estuvo 3 recluida antes de salir. Una vez fuera de la cárcel, emigró a Nigeria, donde se casó, pero luego se radicó sola en Sicilia, para últimamente volver a Alemania hasta vivir sus últimos días ahí. Y fue cuando volvió a su país natal que dio su única entrevista. Ahí confesó algo con lo que durante años se especuló. ¿Estaba en un trance al momento de matar a Grabowski? La respuesta fue una y fue la más coherente de todas. Había preparado minuciosamente el asesinato del hombre que le quitó a su ser más preciado, aquel por el que estaba dispuesta a dar la vida y que finalmente se esfumó.